And one, two, three. Yeah, fresh. Yeah, fresh. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Cancha NBA. Hoy empezamos la segunda temporada de este podcast con una charla NBA muy especial con Pau Martorell. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo lo llevas? Bueno, los que no conozcáis a Pau, aunque él diga que no, actualmente tiene un podcast referencia dentro del mundo de la NBA, informativo, también da de análisis. Pero bueno, voy a dejaros con él para que él os explique un poquito qué es lo que está haciendo, que la verdad que a mí me gusta mucho su podcast. Bueno, lo primero que tengo que decir, Marcos, es que ya tenía ganas de estar en tu casa, de estar en Cancha NBA. Buzzer Beater y Cancha NBA son dos podcasts que prácticamente nacieron a la vez, más o menos, ¿no? Ujú. Hemos cumplido nuestra primera temporada y bueno, siempre he notado tu apoyo y tu mano a la hora de promocionar mi producto. Creo que ha sido recíproco y los dos hemos ido llevando una línea más o menos similar, ¿no? Buzzer Beater es un podcast semanal que sale de los martes. Esta semana hemos cumplido 50 programas. Y bueno, se basa simplemente, es un producto quizá ya trillado porque es las noticias de la semana, luego una charla con algún invitado del mundo NBA. Tú has estado ya 2 veces Sí. por Buzzer Beater, no serán las últimas, ya te lo digo yo. Y bueno, desde esta semana además tenemos para finalizar una sección muy interesante que es Historias de NBA, que lo lleva Gonzalo Palencia, un chico argentino que va a colaborar conmigo todas las semanas y para finalizar el episodio semanal nos dejará una perlita con alguna historia curiosa de una liga que cumple esta temporada 75 años. O sea que imagínate si hay historias para que Gonzalo se pueda explayar y gustarse. Sin duda, sin duda. Sin duda. Y bueno, también, ¿cómo empezaste tú antes de empezar al análisis de la División Atlántico? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste lanzarte al mundo del podcasting en NBA? Bueno, la historia es larga. Yo empecé en el año 2001 o 2002 Ujú. aproximadamente colaborando con una web que ya no existe, está en obras desde hace varios años, que se llamaba Ultimate NBA. Allí estuve como director de contenidos muchos años, conocí a muchísima gente. Gracias a Ultimate NBA tuve acceso a ver partidos NBA en España, cuando vinieron los Jazz, los Lakers, los Mavericks y tal. Y fueron años fantásticos. Luego tuve un blog en marca.com, hice un programa de radio en Radio Marca Barcelona, pero al final esta liga es tan intensa que tuve que parar. Tuve que parar por motivos personales. Me iba a tomar un año sabático, finalmente fueron 7. Y aprovechando la pandemia y una situación de ERTE laboral, pues el gusanillo al final nunca acaba por morir, siempre está por ahí danzando. Y decidí meterme otra vez en el mundo NBA, reactivé la cuenta de Twitter, empecé a ver partidos, muchos más de los que veía hasta entonces, y me surgió la idea de hacer un podcast. En un principio iba a ser algo muy simple, doméstico, para pasar el rato, pero gracias a la gran acogida de los oyentes y el que los colaboradores hicieran más grande el producto, pues bueno, se ha convertido en una obligación semanal que disfruto, como imagino disfrutas tú Sí. de tu podcast, claro. Sin duda. Bueno, pues nada, Paul, darte antes de empezar con el episodio de hoy la enhorabuena, porque la verdad creo que estabas ya cerca de los 1000 suscriptores, me parece, ¿no? Sí, estamos por ahí, estamos ya rondándolo. Bueno, es la primera meta, ¿no? A ver si llegamos a ese primer objetivo y luego el siguiente objetivo serán los 2000 y así hasta llegar a los 200.000 millones de suscriptores. El primero de muchos, seguro. Bueno, Pau, pues si te parece, vamos a empezar con las previas de la temporada 2021-2022, ¿vale? Hoy empieza, como he dicho, la temporada 2 de mi canal, de mi podcast, de Cancha NBA. Y hoy empezamos contigo analizando la conferencia este, y dentro de la conferencia este, evidentemente la división más potente, yo creo, como es la división Atlántico. La división Atlántico tiene a los Raptors, a los New York Knicks, a los Philadelphia 76ers, Boston Celtics y Brooklyn Nets. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pau, que evidentemente es la división más fuerte y creo que tenemos por aquí delante un programa bastante interesante analizando estos equipos.
Sí, junto con la Pacific seguramente son las divisiones más fuertes. Teóricamente, en esta Atlántica estamos hablando de 4 equipos potencialmente de playoff, igual que en la Pacific, y unos Raptors que son nuevos pobres en la NBA, pero que creo que tienen suficientes argumentos para al menos llegar a pelear el play-in, como hicieron la temporada pasada. Opino exactamente lo mismo. Así que yo creo que vamos a tirarnos y empezar por estos Toronto Raptors. Como tú dices, quizás son el equipo menos fuerte dentro de esta división. Pero bueno, al final son unos Raptors que hay que remontarse, yo creo, 2 temporadas atrás, a 2019, con el título de la NBA. Después de esto, la entidad ha tomado un camino con la salida de Kawhi, han salido también Ibaka, han salido Mark. Ahora ha salido Kyle Lowry este año, pero bueno, es un equipo que, como tú dices, y a pesar de venir de una temporada pasada con 27 victorias y 45 derrotas, que los convirtió en el puesto 12 del este y les dejó fuera de los playoffs, se han reforzado de manera interesante, aunque es verdad que han perdido a su gran estrella con Kyle Lowry. Y quería saber un poco qué opinas tú de estos Raptors, cómo los ves esta temporada, un poquito que me hables de ellos y qué esperas de este equipo. Bueno, lo primero que hay que decir es que los Raptors de 2019, no hace tanto, eran un Sí. coche no lujoso, pero muy potente. Ujú. Sí. Poco a poco se le fueron cayendo las piezas, primero una llanta, luego se le cayó la rueda entera, luego un faro se les estropeó y se quedaron con el armazón. Este año es el año 1 después de Lowry, un jugador, pues posiblemente estemos hablando del jugador más importante en la historia de la franquicia a nivel resultados, ¿no? Han tenido otros jugadores históricos como Chris Bosh, Vince Carter, DeMar DeRozan y por supuesto Kawhi Leonard, pero Lowry yo creo que es el estandarte, el icono de esta franquicia y vamos a ver cómo reaccionan. Lo primero que hay que ver es si van a continuar este año en Tampa o vuelven a Toronto, que es un Sí. punto muy importante para saber o para valorar un poco la temporada que pueden hacer los Raptors. No es lo mismo Sí. jugar de prestado en Florida. Y bueno, yo creo que se han renovado bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con Goran Dragic, que no parece muy Sí. dispuesto a jugar en los Raptors, pero tienen suficientes piezas, como te comentaba antes, para ser un equipo competitivo. Yo tengo bastantes esperanzas en el rookie, en Scottie Barnes, que fue un Sí. número de draft sorprendentemente. Todo hacía indicar que los Raptors iban a seleccionar a Jalen Sachs. Se decidieron por Barnes. Vamos a ver qué tal les sale la apuesta. Y esa renovación de Gary Trent Jr., que también era de obligado cumplimiento para ellos. Y bueno, va a ser un equipo peleón. Nick Nurse sabe ya perfectamente cómo funciona la NBA y conoce mucho a su equipo. Y va a ser un equipo que no va a ser sencillo de tumbar. Por dentro parece que flojean un poquito más. Chris Boucher es su jugador más importante por dentro. También me apetece mucho ver qué pasa con Precious Achiuwa, si es un jugador útil tanto en las posiciones de 4 como de 5. Pero lo que podemos decir de estos Raptors es que, siendo teóricamente el peor equipo de la división, es un equipo que tiene mucho que decir en lo que es la temporada 2021-2022. Y hablando un poquito lo que comentabas del rookie, que es verdad que fue toda una sorpresa, yo creo que para todos, seleccionaron a Scottie Barnes, que es un alero, también puede jugar de ala pivot, lleva nada más un año en la Universidad de Florida State, tiene 19 años, y al parecer lo que dicen de él es que tiene grandes condiciones, sobre todo para generar y sobre todo para penetrar, pero que sí que es verdad que le falta un poco de tiro exterior, también descuida bastante la bola. ¿Qué esperas de un jugador como Scottie Barnes, que como decimos fue una de las grandes sorpresas en las primeras selecciones de este draft? ¿Y qué crees que puede aportar a los Toronto Raptors en esta primera temporada? Yo creo que sobre todo lo que esperan los Raptors y es lo que va a dar Scotty es intensidad, ilusión, ganas y me parece que es un perfil de jugador líder. Seguramente no vaya a ser el jugador de 25 puntos por partido, pero sí que les va a inyectar a estos Raptors de garra y de espíritu competitivo. Yo creo que eso es lo que se debe esperar este año de Barnes. La apuesta es arriesgada. Yo pensaba que les venía mejor por disposición de plantilla Jalen Sachs,
pero ellos fueron ciegamente por Scottie Barnes y va a ser un jugador importante. Seguramente no vaya a salir de inicio porque las posiciones de 3-4 serán para Anunoby y Pascal Siakam, pero si el camerunés empieza flojo o con caprichitos de estrella mal entendidos, que fue lo que pasó la temporada pasada, no me extrañaría que el protagonismo de Scottie Barnes fuera en aumento y que acabara siendo un jugador importante ya desde el primer año para Nick Nurse. Y lo que tú dices, yo creo que el puesto de 3-4 con Anunoby y Siakam más o menos está un poco claro. Pero me gustaría hablar contigo sobre el puesto de 5, que parece algo más abierto. Sí que es verdad que parece que han confiado en Birch, que le han firmado un contrato de 3 años y 20 millones. Recordemos que este jugador fue cortado por Orlando. ¿Qué opinas de este jugador? ¿Crees que va a salir como titular? Y si crees que puede tener un futuro dentro de la franquicia. Yo pienso que el 5 titular debe ser Boucher, que acabó lesionado la temporada pasada, pero que dejó, pese a que es un jugador relativamente nuevo en la liga, pero ya es un jugador de una edad avanzada, porque le costó mucho estabilizarse a nivel profesional. Creo que el pívot titular debe ser Boucher. Ken Birch es un jugador interesante para cubrir las espaldas del center titular en cualquier equipo, y más en un equipo de perfil bajo como son estos Raptors. Y bueno, tendrá su minuto, su protagonismo. Defensivamente es un jugador que no te va a fallar. Pero tampoco me extrañaría, Marcos, que en un momento dado los Raptors optaran por un 5 pequeño, por un quinteto pequeño, y pudieran llegar a compartir bastantes minutos Onunoby, Scottie Barnes y Pascal Siakam, pese a que Siakam es un jugador muy corto de estatura. Pero bueno, yo creo que se pueden llegar a combinar de manera puntual. No va a ser un equipo que vaya a llevar el small ball por bandera, pero sí que en algunos momentos de partido lo pueden hacer. Pero vamos, en un principio es la posición más floja de este roster. Sí, sin duda, porque al final luego de uno, pues bueno, tenemos a Van Vliet, en el 2 tenemos a Gary Trent Jr., que como tú decías, es un jugador muy interesante y que yo particularmente tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona, pero yo creo que eso, que al final el juego interior, sobre todo en la posición de 5, es un poco la pata coja que tienen estos Toronto Raptors, ¿no? No sé cómo lo ves tú y cómo ves que puede afectar también quizás la falta de referentes o de veteranos, como podía ser el caso de Lowry que al final pues bueno, hace bastante en un roster. Luego hablas también que, aunque ahora mismo esté de Dragic, no sabemos si finalmente va a acabar jugando ahí porque no parece muy predispuesto. ¿Qué crees que pueden ser las ventajas? Un poco qué es lo bueno de este roster y qué es lo malo. Y ya por último, para cerrar este capítulo de los Toronto Raptors, ¿cómo los ves en esta conferencia este? ¿Qué papel crees que van a desempeñar y en qué puesto los colocarías? Eh, los puntos fuertes principalmente es el backcourt. Van Vliet ha demostrado que una vez renovado la temporada pasada siguió dando el callo, es un jugador importante. Gary Trent Jr. también ha demostrado que es un jugador que se puede contar con él, y si Goran Dragic finalmente se queda, pues bueno, ahí tienen un trío bastante interesante. Eh, Tienen calidad por fuera, tienen sacrificio en las alas y no exentos de calidad tampoco, porque Siakam es un hombre, es un jugador all-star. El punto débil, evidentemente, es la pintura. Si no fuera así, no estaríamos hablando del equipo más flojo teóricamente de la Sí. división. También que tiene una rotación bastante cogida con pinzas. Están por ahí Malachi Flynn, que bueno, no está mal, Mm. Watanabe, Ken Birch, has comentado, pero no hay mucho más. Ellos van a tener que apostar por una rotación de 7 jugadores, 8 máximo, pero no les va a dar para competir el playoff. Yo creo que si ellos estuvieran olisqueando el play-in hasta las últimas jornadas, ya se podría dar por buena la temporada, de clasificarse entre los 10 primeros y jugar esa eliminatoria previa a playoff. Sería un éxito, y si se acabaran colando entre los 8 primeros, sería una temporada excepcional para los Raptors. Bueno, entonces vamos a situarlos ahí luchando por el play-in y lo que tú dices, al final si se acaban colando en playoffs, la verdad que con el roster que tienen y más comparándolo con los equipos que vamos a analizar ahora, sería todo un éxito. Bueno, pues yo creo que de Toronto vamos a viajar a uno de los equipos sin duda revelación de la temporada pasada, como son los New York Knicks.
Bueno, cualquiera que siga la NBA, evidentemente el año pasado alucinó con estos Knicks y yo creo que han hecho una muy buena offseason, han añadido el talento que yo creo que les faltaba porque al final el año pasado se apoyaron demasiado en un Julius Randle que hizo la mejor temporada de su vida, fue All-Star. Y añadiendo a Kemba Walker, a Evan Fournier, que bueno, son jugadores muy interesantes, veremos, hay que ver cómo están, sobre todo también en cómo están las rodillas de Kemba, pero así a priori yo creo que es uno de los grandes ganadores de esta off-season porque han añadido este talento que yo creo que les faltaba. ¿Qué opinas tú de estos Knicks y cómo los ves de cara a esta temporada? Ahora analizaremos más profundamente el roster, pero así un poco de primeras, ¿qué te parecen? Pues de primeras, me da la sensación de que va a ser complicado que ellos vuelvan a rendir una temporada completa al 120%, que es lo que hicieron el año pasado. Ellos jugaron, creo que por encima de sus posibilidades. Hay que ver la segunda temporada de Thibodeau, porque es un entrenador muy pesado, por Sí, hablar claramente para con los jugadores, muy intenso, que les exige demasiado. Entonces, este tipo de entrenadores, como puede ser Mourinho, sí, comparándolo con el cuando llega en el primer año sí que es un cambio drástico y todos los soldados van al mismo ritmo y al ritmo que marca el entrenador jefe, pero ya el segundo año empiezan las relajaciones y Thibodeau en este caso debe tener también un poquito de mano izquierda para intentar entender que no todos los jugadores pueden ser tan obsesivos con el baloncesto como es él y que no pueden rendir cada noche a tope. Vamos a ver, no han perdido prácticamente ningún jugador interesante. En Reggie Bullock, que ha acabado ujú, en Dallas, es la baja más sensible para ellos, pero ahora comentarás el roster, las altas y las sí, bajas, pero yo creo que lo han suplido bien. Han dado un paso adelante en lo que es configuración de plantilla, han renovado a todos los jugadores que sí, tenían por renovar, excepto a Bullock. Y sí, bueno, recuperan a Mitchell Robinson, que el año pasado ujú, apenas pudieron contar con él. Y si Thibodeau consigue que este equipo vuelva a jugar con la intensidad, las ganas y los consigue exprimir igual que la temporada pasada, van a volver a estar ahí. Otra cosa importante de los Knicks, el Madison vuelve a tener público. sí, Y el año pasado yo creo que jugar sin público les vino muy bien a los Knicks, porque es un público que presiona mucho, que intimida a los jugadores, tanto los forasteros como los que juegan en casa. Y vamos a ver este año con el Madison con gente, si no hay algunos jugadores que el año pasado jugaron por encima de sus posibilidades, si no se achican un poco y vemos una peor versión. Y me viene a la cabeza Randall y me viene a la cabeza también Immanuel Quickley. Vamos a ver sí. si estos dos jugadores continúan la buena marcha que dejaron la temporada pasada. Sí, la verdad que como tú decías, la temporada pasada fue completamente espectacular. Ganaron 41 partidos, perdieron tan solo 31 partidos. Creo que desde 2013 que no tenían un récord positivo, se clasificaron para playoffs. Aunque sí que es verdad que luego en esta primera ronda, y yo esperaba que fuese una primera ronda más disputada, aunque bueno, yo creo que por roster, sobre todo el año pasado, veía a Atlanta por delante, pero bueno, me quedó este sabor agridulce de evidentemente una gran temporada, no se les puede achacar nada, yo creo, porque por el talento que tenían que les faltaba sobre todo de manera ofensiva, a pesar de que defensivamente eran un gran equipo. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de verlo porque lo que tú acabas de comentar, han agregado este talento que les faltaba, pero bueno, veremos lo que tú dices de Don Thibodeau, que eso es como Mourinho al final, segundo o tercer año, es un poco complicado porque es alguien muy, muy intenso. Y Por hablando de lo cierto, que tú decías de la... Dime, dime. Marcos, has comentado que los Knicks no dieron la talla en playoff, casualmente o no, cuando el Madison tenía público. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que también llegaron un poco reventados, por decirlo así, porque claro, hicieron una regular season espectacular, acabando cuartos en el este por delante de otros grandísimos equipos. Y yo creo que les pasó un poco como ya creo que había hablado contigo, como los Bucks hace un par de años, que en la regular season iban a tope y al final se ve que lo que de verdad importa es clasificarte en un buen puesto, evidentemente, si puedes tener ventaja de campo mejor pero dejando esta marchita extra que yo creo que les faltó a los Knicks para los playoffs.
Y hablando un poco de las renovaciones claves que hablabas, salvo la de Rey Bulo, que como dices se fue del equipo, han renovado a Randall como una auténtica estrella, creo que fueron 4 años y 117 millones. También han renovado a un Derrick Rose, que el año pasado coqueteó con este premio del mejor sexto hombre por 3 años y 43,5 millones. A Barks por 3 años y 30 millones. A Noel por 3 años y 27,7 millones y a Gibson por 2 años y 10 millones. Luego, como contrataciones clave, lo que comentamos, la de Fournier como agente libre por 4 años y 73 millones y Kemba Walker, que veremos si le respetan las lesiones, ahora te preguntaré por él, pero un contrato bastante amable, creo 2 años y 17,8 millones. ¿Qué opinas de estas dos estrellas que fichan, bueno, no sé si llamarlo estrellas, pero sí que jugadores que por lo menos suben bastante el nivel, al menos ofensivamente, como son Fournier y Kemba Walker? ¿Y qué crees que pueden aportar a estos Knicks para esta temporada que se viene? Bueno, Fournier yo creo que es un fichaje sobrepagado. Los Sí. Knicks se lo podían permitir porque tenían suficiente espacio salarial. Pero bueno, el francés es un jugador experimentado, rara vez te falla y para los momentos calientes les puede venir muy bien, porque este equipo el año pasado, cuando se apretaba el marcador, tenía que acudir sí o sí a Julius Randle y este año ya tienen más armas, ¿no? Para esos momentos clutch. Y Evan Fournier es un jugador sobre todo fiable. Me parece buena la contratación, ya te digo, algo sobrepagada, pero bueno, está bien. Y Kemba Walker es un chollo. Kemba Walker hay que recordar a los oyentes que, que viene rebotado de Oklahoma, con quien firmó el buyout. Entonces, la mayor parte del salario que tenía él acordado anteriormente, el contrato con Boston, lo paga Oklahoma y Nueva York únicamente va a pagar lo que dejó de ganar con los Thunder, con lo cual Sí. es un fichaje a riesgo cero. Son 2 temporadas, él vuelve a casa, él es de Nueva York. Y bueno, la incógnita con Kemba Walker es el estado de las rodillas. Ya en la temporada pasada no jugaba los back-to-back. Y vamos a ver, en la rueda de presentación de Walker se le preguntó al respecto. Kemba señaló a Thibodeau para que contestara en la pregunta. Y con Thibodeau dijo a jugar. Vamos a ver si el deseo o la intención de Thibodeau se puede cumplir. Al final serán los servicios médicos los que den el visto bueno o no. Kemba Walker es un jugador muy luminoso, es un jugador all-star, que mejora evidentemente a Alfred Payton en ese puesto de base titular, pero vamos a ver la mecha que le queda a Kemba y qué versión nos vamos a encontrar, porque la del año pasado no fue buena, pero sin duda influido por las lesiones, claro. Sí, veremos sobre todo lo que tú comentas de Tom Thibodeau, que es un entrenador que se basa un poquito en exprimir a sus estrellas. De hecho, Randall creo que fue el jugador que más minutos jugó la temporada pasada, con una auténtica barbaridad. Y yo creo que también un poco es eso, que sus estrellas llegan fundidas a los playoffs y es más complicado ahí ver. Pero bueno, al final tienen un quinteto titular que, bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que va a ser Kemba Walker, Evan Fournier, R.J. Barrett, que también me gustaría ahora saber tu opinión sobre este jugador. Julius Randle y Mitchell Robinson, que bueno, vuelve de eso, de lesión, y yo creo que también puede aportar. Además de esto, pues bueno, tiene una rotación bastante sólida, el puesto de base con Derrick Rose, Alec Burks, tienen a Grimes, tienen a Dwayne Bacon también, Kevin Knox, que está en este puesto de alero, que yo creo que es el puesto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en el que más flojean un poco estos Knicks, sobre todo a la hora de tener más para la rotación. Luego también veremos a Obi Toppin, que bueno, fue rookie el año pasado, quizás no cumplió demasiado con las expectativas, también es complicado ser rookie con Tom Thibodeau, la verdad que no le dio yo creo todas las oportunidades, aunque sí que es verdad que cuando jugó no lo hizo tan bien como yo esperaba de él. Recordamos que es un puesto 8, me parece, del draft. Luego también tenemos por ahí a Nerlens Noel, a Ty Gibson aportando un poco de veteranía. Y luego también, pues bueno, el puesto de 5, Mitchell Robinson, Jericho Sims, Normal Pele. Yo creo que al final tienen un quinteto muy bueno para pelear en el este por unos playoffs. Y luego, pues bueno, tienen cosas interesantes como Rose, también veremos Quickly, veremos este año cómo se desempeña el Kevin Knox en el puesto de alero, que ahora también comentaremos, Obi Toppin. Yo creo que tienen un buen roster. Veremos también cómo lo gestiona Thibodeau, si sabe dar descanso a las estrellas que tiene. Y un poco, ¿qué te parece a ti este roster? ¿Qué te parece la rotación? ¿Y qué esperas de ellos? Sí, la rotación es larga, es potente, tienen un poquito de todo. Es verdad que el puesto de alero falla un poco porque Sí. Kevin no ha demostrado estar a la altura.
Y el expediente Obi Toppin que has comentado, es muy difícil llegar como rookie, que te toque Thibodeau como entrenador jefe y que encima compartas posición con la superestrella del equipo que hizo el mejor año de su vida. Así es muy complicado. Toppin apenas pudo jugar 10-15 minutos por noche y es verdaderamente difícil poder demostrar. Yo supongo, o no espero, mejor dicho, una temporada de Randle a la altura del año pasado, que va a bajar prestaciones. Lo inteligente sería que Thibodeau le restara minutos. Se demostró que el año pasado a playoff llegó absolutamente fundido, que le ha pasado a Thibodeau toda la vida. Ha Sí, exprimido a sus jugadores. Pasó en Chicago, le ha pasado en Minnesota y también le ha pasado en Nueva York el primer año. Randle y Barrett estuvieron entre los 6-7 jugadores que más minutos jugaron el año pasado y bien que se notó en playoff. Yo espero que Randle baje prestaciones, tanto numéricas como de minutaje, y que Obi Toppin pueda aprovecharlo. Espero un paso adelante del ya sophomore y bueno, es uno de los puntos de interés de este equipo y el resto de la rotación, jugadores muy curtidos que saben a lo que están jugando y también ver qué es lo que pasa con Quickley, que el año pasado sí, sorprendió a todos. Dicen que el año sophomore es más complicado que el año rookie en algunos casos sí. y vamos cómo se desenvuelve Quickley sin ser una sorpresa como fue la temporada pasada. Sí, yo creo que un poquito, y recopilando todo esto que estamos hablando, yo creo que claves de estos Knicks va a ser ver si Thibodeau sabe de verdad utilizar esta rotación. También veremos lo que tú dices, el nivel de Barrett también, que yo creo que es un jugador que tiene que seguir progresando. Veremos también el nivel de Robinson, muy importante. El año pasado se perdió muchos partidos. También veremos las rodillas de Kemba. Veremos un poquito, yo creo que es un equipo a seguir, sin duda, un equipo con lo que tú dices, con una rotación bastante sólida. Esperemos que respeten las lesiones y veremos un poco, pero yo creo que estos Knicks van a dar un salto, no sé si competitivo, porque el año pasado ya era un equipo muy competitivo, pero sí que añadiendo un poco de calidad, que sin duda era lo que les faltaba a el ataque. Y nada, para finalizar un poco este equipo, este análisis, Pau, ¿dónde ves tú a estos Knicks? ¿Dónde lo situarías y qué expectativas tienes de esta temporada suya? Yo viendo cómo otros equipos han progresado, me parece que los Knicks se darían por contentos acabar sextos del este, Ujú. pero yo los veo más como equipo de play-in. Me parece que van a bajar hasta la séptima o octava posición, porque bueno, han crecido los Hawks, ha crecido Miami, Charlotte también ha dado un paso adelante, Indiana, a ver qué pasa con TJ Warren, Sí. también parece que va a dar un paso al frente. Es decir, son equipos que sí que han tenido un plus, también los Knicks, pero es que para mí los Knicks el año pasado jugaron tan por encima de sus posibilidades que veo muy complicado que repitan algo así. Sí, es lo que tú dices. Al final el este es una conferencia que está creciendo muchísimo. Grandes jugadores se están yendo al este. Bueno, ahora vamos a hablar de tres auténticos equipazos. Entonces, al final, yo creo que yo estoy un poco de acuerdo contigo. Yo creo que los pondría sobre el puesto número 6. Yo creo que el año pasado vendieron muy por encima, un cuarto en el este para mí y más, entrando en playoffs. Yo creo que hicieron una gran temporada y a pesar de haber mejorado su roster, yo creo que va a ser complicado repetirlo. Y bueno, si te parece, Pa, ahora viajamos a Filadelfia para hablar de estos 76ers, que bueno, es un análisis complicado porque está ahí el tema Ben Simmons, que al final pues nos va a descuadrar un poco todo, ahora hablaremos de ello. Yo creo que es un equipo, evidentemente, que tiene que estar en los puestos de arriba, luchando, ahora hablaremos de esto, con un Ben Simmons, también con Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, por supuesto, Joel Embiid. Y bueno, una rotación que a pesar de no tener grandísimos nombres, pues sí que tiene pues gente como Thibault, que es un jugador muy interesante, como Therese Maxey también. Ahora hablaremos un poco más de esto. El año pasado, recordemos que vienen de acabar primeros en el este, con un récord de 49-23, aunque bueno, perdieron en semis de conferencia, yo creo que bastante inesperado por todos contra los Atlanta, porque se les había planteado un camino fácil, por llamarlo de alguna manera, por el camino fácil para acabar por lo menos en unas finales de conferencia disputándolas. Clave, vamos a empezar por aquí. Tema Simmons. Simmons ha pedido el traspaso, parece que no quiere volver a jugar en Filadelfia, parece que este trust the process se ha acabado para Filadelfia y veremos
qué es lo que puede sacar estos Sixers, porque ahora mismo, pese a ser un jugador muy joven, tiene 25 años y ser un jugador muy interesante, sobre todo en temas defensivos, es un All-Star, no olvidemos de esto. Viene de unos playoffs muy flojos en los que, bueno, todo el mundo que vea la NBA se vio que el tema tiro es muy complicado, más que a nivel de calidad, a nivel de cabeza, yo creo. Y que, ¿dónde esperas tú que pueda acabar Simmons? ¿Y quién crees también que puede venir por él para complementar este roster y para que estos Sixers sigan peleando y siendo top de esta conferencia? A ver, yo creo que Daryl Morey piensa que con Simmons tiene un Joker que lo va a poder traspasar prácticamente donde él quiera, pero el resto de las 29 franquicias no ven un Joker. Creo que ven una Q de corazones o una Q de picas y ya está. Un buen jugador, pero que no te soluciona la vida. Me parece que esa es la percepción que tiene Daryl Morey. El paso del tiempo va a jugar en su contra y las ofertas cada vez van a ser peores porque las que tuviera, si es que es real, los rumores que han habido respecto a las posibilidades de salir de Simmons, eh, si eran verdad y él la rechazó, pues bueno, fue un error, ¿no? Como se está viendo con el paso del tiempo, aunque ahora quizá de repente Morey consigue traspasarlo por Lillard o por alguna superestrella, cosa que dudo bastante. Se rumoreó en su momento que Indiana daba a Malcolm Brogdon y T.J. Warren y alguna cosita más, que se rechazó esa propuesta. Y ahora mismo tienen un marrón los Sixers, porque Simmons ya ha pedido salir, ha amenazado con no presentarse al training camp, que eso también hay que verlo, que una cosa es lo que tú hables y otra cosa es cuando tienes que llegar y te amenacen con multas a ver si tienes las agallas de no presentarte al training camp. Él ha pedido salir a uno de los 4 equipos de California, pero de esos 4 equipos ahora mismo el que parece con más posibilidades de llevárselo es Sacramento. El resto de conjuntos que parece están pugnando por él son los Portland Trail Blazers y los Minnesota Timberwolves. No sé dónde puede acabar Simmons. Yo tampoco descartaría que iniciara la temporada con Filadelfia, tal y como sucedió con James Harden en Houston la temporada pasada. Pero el equipo donde más opciones veo que pueda llegar ahora mismo es a Portland. ¿A cambio de quién? Bueno, pues yo creo que el cambio, claro, es a cambio de CJ McCollum. Portland en ningún momento va a dar a Damian Lillard por Ben Simmons, pero CJ McCollum, por necesidades de uno y otro equipo, es un jugador que encaja, por salario también encaja, y me parece que sería un mal menor para los Sixers conseguir un jugador como McCollum. Sí, porque como tú dices, también se había hablado de Sacramento, pero parece que Sacramento no quería incluir a Haliburton en la operación, entonces esto lo alejaba bastante. También se habló de Warriors, lo que pasa es que Warriors yo creo que tenían un perfil un poco similar en el caso de Green, más defensivo, también de ayudar con la organización del juego. Entonces no veía tanto encaje. Sí que es verdad que, como tú dices, yo lo veo más en Portland. Yo creo que un cambio con CJ McCollum, yo creo que puede ser un win-win. No sé si estarás de acuerdo por el hecho de que a Portland le falta esta defensa exterior, también un poco liberar a Lillard también para que se mueva más sin balón, yo creo que un poco más como el caso de Stephen Curry, yo creo que son jugadores que son muy buenos con balón pero sin balón, sobre todo por ejemplo en el caso de Curry, son jugadores completamente espectaculares, yo creo que esto también le vendría bien a Lillard, pero bueno, sobre todo el caso de defensa exterior, que bueno, todos sabemos que los Portland Trail Blazers no son un equipo defensivo, ni mucho menos, y yo creo que sería un salto de calidad, y en el caso de McCollum también yo creo que podría aportar bastante en Filadelfia, aunque yo creo que para Filadelfia ahora mismo es un marrón, porque ahora mismo es un jugador que, a pesar de ser All-Star, de ser joven, de tener una buena proyección, ahora mismo tiene un valor residual, yo creo. Yo creo que a lo mejor empezando la temporada, volviendo a tener grandes actuaciones. Tampoco es eso, macho, residual tampoco. Bueno, residual me refiero al que podría tener, por ejemplo, hace un año. O Sí, sea, sí, al pues final. evidentemente, claro. Claro, al final teniendo un jugador All-Star que aspiranta a defensor del año y como es Simmons, yo creo que si llega a ser antes de esos playoffs, no tiene nada que ver la oferta que podrían tener con la que van a tener ahora. Y luego, bueno, pasando un poco también a seguir analizando el roster, pues bueno, tenemos a Seth Curry, tenemos también a Danny Green, estoy hablando de los puestos titulares, un Tobias Harris, que bueno, el año pasado hizo una gran temporada,
un Joel Embiid que evidentemente si le respetan las lesiones, pues bueno, el año pasado quizás no ganó este MVP por tema de lesiones precisamente, y yo creo que tienen un roster bastante sólido. Bueno, luego también tuvieron algunas salidas como la de Dwight Howard, George Hill, y luego también algunas menos importantes como la de Mike Scott, Ryan Thatcher, Anthony Tolliver. Y luego han tenido algunas incorporaciones como la del siempre controvertido Drummond, que ahora veremos lo que opinas tú sobre él, un poco cubriendo esta posición de Howard. Luego, pues bueno, también tienen a Swinger, creo que es el rookie, que viene a cubrir un poco la baja de George Hill. Y bueno, yo creo que es un roster que quizás le falte, no sé qué opinas tú, un poco de profundidad, aunque como te comenté antes, pues bueno, tiene grandes jugadores como el caso de Thibault, sobre todo defensivamente. Tienen también, bueno, un Shake Milton, Tyrese Maxey, que veremos, a mí es un jugador que me gusta bastante. Tiene también a Cormac, que bueno, ahora te preguntaré por todos estos jugadores, también a George Niang. Pero quería saber un poco qué opinas tú de este equipo, porque bueno, al final tienen un quinteto que a falta de ver lo que pasa con Simmons es un gran quinteto y pues bueno, yo creo que para pelear arriba en el este, pero quizás es un quinteto que a nivel banquillo, a nivel de rotación, se pueda quedar un poquito corto. ¿Qué opinas tú de esto, Pau? Bueno, partiendo de la base o suponiendo que Simmons se quede, porque de Sí, momento es un jugador, pues, yo creo que los Sixers son más de lo mismo, no han variado nada y me parece que han visto como otros equipos les han pasado por la derecha a la hora del favoritismo. sí, Ellos llegan de siendo el mejor equipo del este el año pasado, pero el golpe fue tan duro en playoff eh, sí, que es un equipo, me parece ahora mismo deprimido y con un ambiente demasiado tenso. sí, Vamos a ver si no ha finalizado ya el proceso, porque a mí me parece que con esa no canasta de Simmons en sí, el partido, ahí finalizó el proceso, ahí se acabó todo. sí, Y sobre todo lo que veo es que tienen un ambiente demasiado tenso y con demasiados puntos por solucionar. Eh, Hoy creo que se acababa la trade obsession que tenían por Al Horford, que ujú, recuerdan que eran de 8 millones. Se les ha pasado el año sin utilizarlo, que me sí. parece que es un pecado capital para una gerencia NBA. Y bueno, realmente los cambios que han hecho en plantilla nos dicen que van a ser poco más o menos lo mismo. Poco más o menos lo mismo seguramente sea mucho, pero claro, ves a los Nets, ves que los Bucks son los campeones, ves lo que hicieron los Hawks, ves que Sí. Miami se ha reforzado con Lowry. Entonces da la sensación de que ellos han bajado algún escalón. Eh, Todo va a depender de lo que pase con Ben Simmons y de la salud de Joel Embiid. Si todo funciona bien, Simmons vuelve al redil y se crea buen ambiente y tal, volverán a ser competitivos. Yo dudo que Ben Simmons vaya a terminar la próxima temporada en Filadelfia. Vamos a ver qué consiguen a cambio y si ese traspaso conlleva aire fresco y un poquito de ilusión a una franquicia que ahora mismo parece deprimida. Y quería preguntarte, antes de finalizar este análisis, por un jugador como Tyrese Maxey, que a mí particularmente es un jugador que me gusta mucho. Yo creo que aporta esta frescura también desde el banquillo que tú comentabas ahora mismo. Ha tenido una gran Summer League. ¿Tú crees que este año dará ese saltito de calidad y que puede aportar bastante a estos Sixers? ¿O bueno, crees que hará una temporada un poco sin más y que será otro más del roster? Bueno, él es un jugador eminentemente ofensivo, es un microondas, como microondas va Sí, perfecto. Y bueno, tiene calidad como para ganar protagonismo y ser más importante. Vamos a ver, Doc Rivers tampoco sabemos la cancha que le va a dar. También va a depender, una vez más, y hay que volver al tema Simmons, porque sí, si Simmons sale, se está comentando que va a salir con Maxi. Es un jugador sí. interesa mucho a otros conjuntos. Y bueno, a mí no me extrañaría que le dieran cancha y que le restara seguramente minutos a un Danny Green que ya es veterano. Seguramente Thibault también va a tener mayor protagonismo. Y es un jugador talentoso, muy interesante, muy espectacular. A mí se me asemeja mucho a Terence Mann, el jugador de los Mm, Clippers, sí, por físico y por sí. estilo de juego un poco. Y hueco va a tener. Otra cosa es la cancha que le quiera dar Doc Rivers o no. Pero vamos, para mí sería un fijo en la rotación, jugando 20-25 minutos seguro. Sin duda. Y bueno, para acabar ya con el análisis de este equipo, que evidentemente pues va a girar un poco en torno a lo que pase con Simmons,
¿Cómo ves tú a estos Philadelphia 76ers? ¿Crees que podrían llegar a un top 3, aunque está complicado dentro del este? ¿Y dónde piensas que acabarán y cómo será su temporada? Eh, es complicado por lo que ya hemos hablado, El tema pero Simmons, ¿eh? este equipo, si quedara top 4, me parece que sería una buena temporada para ellos, tal y como ha ido sucediendo el verano. Un top 4, vamos a suponer que Milwaukee y Brooklyn son fijos arriba, pero yo le tengo mucha fe en Atlanta, Miami, ojito con ellos. Miami. Y me parece que un top 4 estaría bien, no sería una mala temporada. Genial. Bueno, estaremos pendientes, evidentemente, del tema Simmons, que como tú dices es clave. Y bueno, ahora viajamos hasta Boston, ¿vale? Para analizar a estos Boston Celtics. Un equipo que, bueno, ha renovado a un par de jugadores muy interesantes que ahora comentaremos. Ha añadido para mí, una de las gangas de este mercado, como es Dennis Schroeder. Y bueno, la temporada pasada hicieron una temporada en la que quedaron séptimos, con un récord empatado, creo, 36-36. Y bueno, les tocó el coco en primera ronda, como son los Nets. Se fueron a casa con un 4-1. Y bueno, han hecho en tema de despachos un cambio radical. Entra Ime Udoka por Brad Stevens y Brad Stevens ocupa, que yo creo que sorprendió a todo el mundo, el lugar de Danny Ainge en la gerencia. Y bueno, ¿cómo ves estos Celtics en cuanto a los refuerzos que han hecho? Que bueno, han hecho salidas de Kemba Walker, Evan Fournier, Tristan Thompson, Oyeleye, Waiters, Taco Fall, la última de ellas. Y bueno, han hecho algunas entradas muy interesantes, como la de Dennis Schroeder, que ahora hablaremos de él porque ha sido, como digo, uno de los chollos de este mercado. Estuvo a punto de firmar 84 millones con los Lakers, lo rechazó y ahora no me acuerdo de cuánto había sido el contrato, pero vamos, creo que es algo bastante residual. No sé, 8 millones. 7, 8 millones o algo así, que es una auténtica ganga. Y bueno, también vamos a hablar de Juancho, el jugador español que ha sido traspasado recientemente ahí. Yo creo que les va a venir bien en esta posición de 4 desde el banquillo. Pero bueno, quería así para empezar a analizar este roster, ¿qué opinas tú de estos Boston Celtics? Estos primeros pasos de Brad Stevens como en la gerencia, en los despachos, y cómo ves lo que han hecho en esta offseason. Bueno, el titular, si quieres un titular de los Celtics, para mí sería un año más, los Celtics no van a sacar provecho del talento de Jaylen Brown y de Jason Tatum. Son dos superjugadores con una clase tremenda, muy jóvenes, y estos Boston Celtics no están para competir con los grandes equipos del este, y va a ser un año más en el que estos dos hombres van a ver las finales de la NBA por televisión. Siguen siendo jóvenes, pero el tiempo pasa para todos, Marcos, para ti, para mí, Sí. para Jaylen y para Jason. Entonces vamos a ver si estos no acaban hasta el gorro de ser siempre esos grandísimos jugadores en un equipo no voy a decir de medio pelo, porque los Celtics por historia no se les puede considerar un equipo de medio pelo, pero no es un equipo que esté en las apuestas ni tan siquiera para entrar en el top 3 de la conferencia este. Stevens desde el despacho ha agitado el avispero, se ha quitado a los jugadores que le molestaban y ha traído principalmente medianías. No ha traído ningún jugador que marque diferencias, un jugador que digas, hostia, la tercera pata del banco para formar un Big Three. No, ellos continúan con sus dos estrellacas y el resto son jugadores de buen nivel, pero que no te dan ese plus para que podamos ver a los Celtics mucho más allá que un séptimo, sexto puesto del este. Luego también sí que es interesante, yo creo, cómo han renovado este puesto de 5 con Al Horford y Kanter. ¿Qué opinas tú de esta renovación con un jugador, un viejo conocido de la casa como es Al Horford? También, pues bueno, reforzando, yo creo, esa segunda unidad con Enes Kanter. Y luego también su apuesta por Robert Williams, que parece que los Celtics van a apostar por él. ¿Y qué opinas de este juego interior de los Celtics? Bueno, Horford sigue siendo un jugador de calidad, sigue teniendo baloncesto, sabe leer muy bien lo que es el juego. El año pasado hizo una buena temporada en Oklahoma, pero en Oklahoma. Ya. Vamos a poner las cosas en su contexto debido. Eh, Podrá ayudar, pero ya es un jugador muy veterano y que no va a tener el protagonismo que tuvo en su anterior etapa en Boston. Y en Scanter, que vuelve otra vez a Massachusetts,
pues la última vez que estuvo por allí ya no tuvo casi protagonismo. Es un jugador Sí, que en ataque suma, pero defensivamente te resta. realmente, Por lo tanto, Kanter a priori es el tercer pívot de los Boston Celtics. No sé el protagonismo que va a tener, a no ser que haya alguna lesión. Robert Williams, que es la apuesta de ellos para el 5, tampoco es un jugador físicamente fiable. Él tiene algún problema de salud, creo que son coágulos sanguíneos que le impiden jugar un determinado número de minutos. Siempre está entrando y saliendo de los partidos. Y bueno, es una posición que entre los tres se pueden llegar a apañar, pero cuando tienen enfrente a un Joel Embiid, a un Nikola Jokic, a un Bama Adebayo, Sabonis, etcétera, sí. se les queda corto. Sí. Sí, porque yo creo que los otros 4 puestos con Schroeder, con también Marcus Smart, recientemente renovado, Jaylen Brown y Jason Tatum, están bastante claros. Y bueno, veremos un poco en este puesto de 5. Yo creo que, bueno, está bien cubierto para lo que había. Lo que pasa que eso, a nivel también defensivo, yo creo que dejan un poco que desear. Y también veremos el tema de Robert Williams, el tema de las lesiones que va a ser bastante importante. Y luego quería hablar, no podíamos marcharnos en estos Boston Celtics sin comentar un poco la incorporación de Juancho, que bueno, va a ser el primer español de toda la historia de los Boston Celtics. Veremos si no es traspasado, yo creo que no. Yo creo que agrega bastante valor a este puesto de 4 desde el banquillo. ¿Y qué opinas tú de esta contratación y qué esperas de Juancho en la franquicia de Boston? Sí, es el primer español en Boston, aunque hubo lío por las redes por el tema Wally Serbia, que Serbia nació en Madrid, pero Sí, no llegó a tener nunca la nacionalidad española, quiero sí. recordar. Bueno, es una anécdota absurda y tonta porque da lo mismo. Ujú. Juancho, pues bueno, está ante la temporada bisagra de su carrera. Sí, Está en un último año de contrato, no garantizado encima, y salir rebotado como ha salido de Minnesota y de Memphis, Memphis ni tan siquiera lo llamó para hacer el reconocimiento médico, pues está en ese hilito en el que si lo haces bien este año te puedes ganar algún contratito de 1 o 2 años en NBA, pero como no tenga importancia en la rotación de Udoka, posiblemente lo veamos la temporada que viene en España. A mí es un jugador que me gusta muchísimo, me parece que es un 3&D muy interesante, que defensivamente es solvente, que en ataque con ese tirito que tiene 6-7 metros te puede ayudar mucho. Y bueno, en un principio da la sensación de que va a ser el suplente de Jason Tatum como 4 del equipo, junto a ujú. Grant Williams. Grant Williams tiene menos calidad, pero es más físico. Por lo tanto, hay que ver también Udoka qué planes tiene para la rotación y qué papel le va a otorgar a Juancho. Hablando de Boston, hay 2 jugadores que no hemos comentado todavía, pero que Ujú. deben dar plus, que son Peyton Pritchard Pritchard y y Nesmith. los 2 jugadores sophomore que han Sí, brillado en las de Las Vegas. Pritchard ya lo hizo muy bien la temporada pasada, pero a Nesmith apenas se le vio, únicamente en la recta sí. final de la season. Y son 2 hombres que deben de contar y bastante para Ime Udoka. A ver el Rueder que hace o qué versión vemos de Rueder. No Sí. creo que sea algo muy diferente a lo que vimos el año pasado en los Lakers. Y tampoco sería de extrañar que finalmente Pritchard le comiera la tostada en el puesto de base. Sí, sin duda. Yo creo que lo voy a comentar justo ahora antes de finalizar. El tema de Pritchard, sobre todo, a mí es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador que, a pesar de ser rookie, creo que ya tiene 23 años, porque completó, creo, los 4 años en la universidad. Entonces, ya son estos jugadores que, a pesar de que cuando entren, pues su techo ya no va a ser tan alto, porque ya vienen más formados. Sí que es verdad que el primer año, pues se nota un poco esto. Y ya de lo que tú comentabas, han hecho los dos muy buenas Summer League y muchas ganas, porque Pritchard yo creo que ya le vimos un poco más el año pasado, pero muchas ganas de ver a Nesmith, ver lo que puede hacer, y yo creo que también está bien que apuesten por este talento joven y veremos los minutos que les acaban dando. Y bueno, para finalizar este análisis, como siempre, Pau, voy a preguntarte dónde va a estar el techo de estos Celtics, si les incluirías a lo mejor en un top 6, top 5, y cómo crees que se desarrollará esta temporada dentro del equipo de Boston. Eh, Particularmente creo que si ellos entran en playoff directos, sin pasar por play-in, Sí, se dan por contentos. Me parece que ese es su tope. Un sexto puesto de la conferencia este es su tope, pero luego pueden desparramar. Una mala lesión de Brown sí. o de Tatum los puede colocar en la picota. Pero bueno, en un principio vamos a apostar por ellos como sextos en la conferencia este.
Genial, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es lo que tú decías al principio y que resume un poco el análisis. Yo creo que han visto como otros equipos del este se han reforzado muy bien y ellos han quedado un poco, como se suele decir, in the middle y no han reforzado todo lo que podrían hacer. Pero bueno, aún así tienen un roster muy bueno, un roster para competir y bueno, veremos cómo acaban la temporada. Y bueno, ahora para finalizar pasamos al que yo creo que bueno, es uno de los grandes favoritos, no solo al este yo creo, sino a la NBA, si le respetan evidentemente las lesiones, por supuesto junto a los Milwaukee Bucks, que son los actuales campeones, pero estos Brooklyn Nets, pues bueno, ya no sorprenden a nadie, aparte del equipazo que ya tenían la temporada pasada, pues se han reforzado estupendamente con jugadores como, por ejemplo, como Patty Mills, también Paul Millsap, ahora Aldridge, que parece que ha vuelto de su retiro porque bueno, ha hecho las pruebas físicas y las pruebas médicas y al final puede volver. Yo creo que Steve Nash asume bueno, un gran reto. Al final es un equipo que si no ganas la NBA, como pasó por ejemplo el año pasado, es una especie de desastre con la plantilla que tienes, porque al final tienes un quinteto que puede ser con Irving, con Harden, con Joe Harris, que es un tirador de élite, de absoluta élite, Kevin Durant, también veremos si meten a Blake Griffin ahí en el puesto de 5, que a pesar de lo que muchos pensaban el año pasado, pues la verdad que estuvo bastante bien para lo que, por lo menos lo que yo esperaba de él. Y al final, la temporada pasada, yo creo que fue clave el tema de lesiones. Aún así, estuvieron a punto de eliminar a los Milwaukee Bucks, de no ser porque Durant debe calzar un 65. Si no es por eso y por ese triple, yo creo que podrían haberse hecho con la NBA fácilmente. Y luego también tiene muy buenos secundarios, como el caso de Patty Mills, que bueno, lo hemos visto ahora en los Juegos Olímpicos, un absoluto jugadorazo que yo creo que puede dar mucho en el puesto de base suplente. Luego también tiene a Bruce Brown. Se han reforzado bien con jugadores como Paul Millsap, Aldridge. También tienen a jugadores como Claxton. También tienen a Cam Thomas, que es un jugador que ha hecho una buena Summer League. Y en el plano de bajas, pues bueno, tenemos la de Jeff Green, que yo creo que es la baja, no sé lo que opinarás tú, Pau, pero yo creo más importante. También se han ido jugadores como Landry Shamet, Mike James, DeAndre Jordan, que bueno, va a ser cortado. Y bueno, quería saber un poco qué opinas tú de estos Brooklyn Nets, si los ves como yo, evidentemente, con este roster como favoritos junto a los Bucks en el este, y qué te parece, qué te parece este equipo, cómo los ves de cara a esta temporada. Bueno, el titular aquí es claro, o anillo o fracaso. Sin duda. Los Nets no se pueden permitir otro año con el Big Three sin lucir una sortija a final de la temporada. Es un auténtico equipazo, es una cosa loca, Marcos, porque luego ves Sí, el roster de los Lakers y también dices, oh, qué jugadorazos, pero es que estos, sí, los sí, Nets, el Big Three está en su prime, sí. tienen un talento descomunal y si las lesiones les respetan, no creo que haya nadie que los pueda parar. Han añadido jugadores también muy interesantes. Patty Mills debe ser diferencial desde el banquillo. Y bueno, el resto, James Johnson para esas posiciones interiores Sí. va a añadir músculo y mala leche. Paul Millsap, que ya está muy de vuelta de todo, pero bueno, todavía tendrá algunas gotitas de calidad. Es decir, tiene un equipo fantástico, solo les falta un pivot diferencial, Sí. pero tampoco se puede tener todo. Claro. Han perdido a Dinwiddie, que el año pasado Ah, ningún, es verdad, cierto. nos ha olvidado, pero Sí, bueno, sí. ellos lo han suplido perfectamente. Eh, Para mí, favoritos número uno indiscutibles al anillo. Todo lo que no sea ganar el Larry O'Brien va a ser un fracaso. Y bueno, pues muchas ganas de ver este segundo año de Steve Nash y este segundo año del Big Three, a ver si esa armonía y ese buen rollo lo mantienen durante 82 partidos. Sí, es que yo creo que el año pasado nos quedamos un poco cortos en cuanto a esto, porque creo que el Big Three en regular season creo que jugaron como 8 o 9 partidos nada más juntos, porque al final, pues bueno, Kevin Durant ya sabemos, es un jugador que al final pues va a estar entre algodones, evidentemente, para los playoffs y no puede ser de otra manera, pero es que luego también tiene otros jugadores, lo que tú dices, por ejemplo, Joe Harris es un auténtico jugadorazo, es un tirador de élite, y bueno, Blake Griffin, que ahora te preguntaré por él, pero que bueno, parece que ha renacido en estos Brooklyn Nets, porque bueno, llevaba un par de años que creo que llevaba más de año y medio sin hacer un mate, y bueno, se la ha visto con ganas, y yo creo que puede aportar mucho a estos Brooklyn Nets. Yo quería hablar un poco lejos de este Big Three, que bueno,
no va a sorprender a nadie, al final son 3 superestrellas dentro del mismo equipo, pero quería que me hablases un poco de Joe Harris, de este Blake Griffin, también un poco de la vuelta de Aldridge, qué puede aportar, también de jugadores como Claxton, como Gafford, como Shea, lo que tú comentabas también de James Johnson. Yo creo que es un equipo completísimo, no solo en el quinteto titular, sino lo que pueden aportar desde el banquillo, y que de esta segunda unidad, por llamarla de alguna manera, yo creo liderada por Joe Harris y Blake Griffin, ¿cuál es tu opinión y qué crees que pueden aportar a estos Brooklyn Nets? Bueno, Joe Harris es el jugador ideal cuando tienes un Big Three como el que tienen los Nets. Un hombre que no te va a pedir tiros, un hombre sacrificado. Se parece un poco a ti, por cierto, ¿eh? Eh, Por la barbita y eso, ¿no? el pelo y tal, pero es un jugador que no acabo de dar la talla en los pasados playoffs, pero para un equipo como los Nets es fantástico, es aguerrido atrás. Bueno, es el cuarto jugador del quinteto ideal. Y Blake Griffin, pues vamos a ver qué versión vemos de Griffin. Él renació, nada más se puso la camiseta de los Nets. Vamos a ver este año si no le pesan la edad y los problemas de rodilla. Yo creo que él, con la ilusión de conseguir un anillo, va a volver a ofrecer una buena versión. Y el banquillo, que tiene muchísimos jugadores muy llamativos, Patty Mills, Paul Millsap, LaMarcus Aldridge, principalmente estos tres, y también James Johnson, son jugadores muy veteranos, y vamos a ver si aguantan el ritmo, si no llegan a las lesiones, y vamos a ver qué nos encontramos ahí. Desde luego, Patty Mills es el que está más fresco de todos y Sí. debe ser diferencial desde el banquillo. A Millsap no le tengo demasiada fe, y a la Marcus Aldridge vamos a ver este retorno tras el retiro forzoso el pasado mes de marzo-abril, Sí. a ver qué nos encontramos y si no tiene que volverse a bajar de la moto después de 2 o 3 partidos por encontrarse mal. A mí es un tema que me preocupa bastante, es un tema Sí. muy delicado, temas de corazón, y yo lo tuiteaba el otro día. Ojalá este jolgorio por el regreso de la Marcus no se acabe convirtiendo en llanto, porque son situaciones muy delicadas, que aunque tenga el ok de los médicos, Sí. no hay una fiabilidad del 100%, y ojalá la Marcus pueda jugar no 82 partidos, sino 164, y que enlace 2 temporadas consecutivas sin ningún problema. Pero aún así es un jugador que era ya muy veterano, cuyo rendimiento en San Antonio ya había bajado muchísimo, aunque es verdad que los 3 o 4 partidos que jugó en los Nets se vio un buen Aldridge con la camiseta de Brooklyn. Sí, yo creo que es un jugador también a lo largo de su carrera un poco infravalorado en cuanto a lo que fue por el hecho también de no haber conseguido este anillo. A mí me dio especial pena, la verdad, la temporada pasada porque creo que estaba en un conjunto ideal para conseguir este anillo. Y bueno, la verdad que es lo que tú dices, al final a mí me ilusiona bastante su vuelta, veremos también cómo está, pero bueno, sobre todo el tema de la salud es muy complicado, en el caso también de problemas de corazón, pero bueno, yo espero que pueda estar esta temporada al menos para no sé si conseguir ese anillo, pero bueno, por lo menos ser uno de los grandes candidatos. Y yo creo poner fin a una gran carrera, una carrera meteórica. Al final, sí que es verdad que me hubiese gustado verlo una última temporada en Portland, que bueno, no estaría mal que ganase este año el anillo y a lo mejor retirarse en Portland, estaría muy bien junto a su amigo Damian Lillard, porque bueno, ahí empezó un poquito todo. Pero bueno, lo que tú dices, al final yo creo que esto va a ser el titular, claro, es anillo o fracaso, sin ningún tipo de duda. Y bueno, dependerá también un poco de la salud de este Big Three, que yo creo que en regular season tampoco los van a exprimir muchísimo, van a querer que lleguen a tope a playoffs. Y bueno, te iba a preguntar qué es lo que esperas de ellos, pero bueno, entiendo que un primer puesto en el este y finales NBA, ¿no? Absolutamente. Primer puesto del este, finales y título. No espero otra cosa en estos Nets. Sí, yo lo único, eso, a lo mejor reservar este Big Three y que a lo mejor Milwaukee se pueda meter por ahí, pero bueno, Milwaukee yo creo que tiene la lección aprendida y no creo que se vaya a exprimir en esta regular season, pero bueno, sin duda yo creo que los grandes favoritos. Bueno, Pau, pues con esto yo creo que acabamos esta división. Sí que me gustaría para finalizar bueno, aparte de ahora que darte tu minutillo para que recuerdes a todos el tema de buzzer beater, pero sí que me gustaría un poco que me des esta clasificación dentro de esta división atlántica. Bueno, recordar que tenemos a los Raptors, a los Knicks, a los 76ers, a Boston y a Brooklyn. ¿Cuál sería, empezando por el último hasta el primero, que entiendo que sean estos Nets dentro de la división? ¿Cuál sería tu clasificación?
Pues para mí sería Brooklyn, Filadelfia, Nueva York, Boston y Toronto. O sea, metes ahí a Nueva York por delante de Boston, ¿no? Sí, bueno, no sé, van a estar ahí. Disputadillo, sí. Uno o dos partidos de diferencia, eh, pero sí, quizá puedan caer al séptimo puesto Boston. Bueno, no lo sé, van a estar muy, muy apretados, pero que si fallo esta apuesta no me lo tengas en cuenta y me vuelvas a invitar, No, pero ahora mucha diferencia. te volveré a invitar para recordar esto a ¿No? final de temporada. Bueno, Pau, y ahora eso, dejarte otra vez tu minutillo para que vuelvas a recordar a todos los espectadores del podcast de Cancha NBA, tu podcast, donde también podemos encontrarte en temas de redes sociales y dónde podemos escuchar este podcast. Nada, el podcast se titula Buzzer Beater, lo tenemos en iVoox principalmente y también en Spotify. Todos los martes a media tarde aproximadamente sale. Y bueno, luego en Twitter, @paumartorey, ahí podéis seguirme porque ahí subo los episodios, doy los avisos y hablo un poquito un poquito no, hablo principalmente de NBA y retuiteo todas las publicaciones de mi amigo de Cancha NBA. Una buena opción para seguirle, solo por esto. Bueno, Pau, oye, pues muchísimas gracias y bueno, eso, recomendaros que vayáis a echarle un ojo a Buzzer Beater. Como ha dicho Pau, esta semana cumplen el 50 episodio, ahí es nada, en el inicio de esta segunda temporada. Bueno, también tenéis el episodio 49 que estuve ahí con él analizando la división central, que estuvo bastante bien. Y nada, Pau, oye, darte las gracias por haberte pasado por aquí. Seguramente, como tú dices, no será la última y antes de que acabe la temporada volverás por aquí para comentar otro tema de actualidad. Y nada, muchísima suerte. Seguramente ahora llegarás a los 1000, pero bueno, serán esos primeros 1000, luego iremos a 2000, 3000 y poco a poco irá creciendo. Y nada, darte la enhorabuena por el magnífico trabajo que al final, pues bueno, conseguir esta gente para hablar todas las semanas, subirlo todas las semanas y dar este seguimiento que estás haciendo, la verdad que me parece un auténtico éxito. Se nota que te gusta porque al final cuando haces un producto que a ti te gusta, eso se nota porque al final se ve la pasión en lo que haces y yo que como tú, lo que tú dices, prácticamente empezamos a la vez con esto del podcast, la verdad que la gente no ve todo el trabajo que hay detrás, no solo de preparación, sino de conseguir la gente, que muchas veces es bastante complicado. Y nada, Pau, oye, la enhorabuena darte por todo esto y sobre todo las gracias porque hayas sacado una orilla que llevamos aquí en tu mañana para pasarte por aquí. Bien, no, gracias a ti. Quería aprovechar también, Sí, esto va a sí. parecer una ducha en una cárcel turca por el jabón, pero quería felicitar a ti también, Marcos. Creo que estás haciendo una gran labor. Un podcast que ha ido variando un poco Sí. el formato y valorar cada entrevista que llevas, cada análisis de lo que es el mundo del baloncesto, no solamente en el terreno de juego, que nos la regales vía Cancha NBA. Y bueno, felicitarte también por tu primer año y esperemos que sean muchos más. Eso es. Bueno, Pau, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí y por supuesto estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Otro And para allá. 1, 2, 3. Yeah, fresh.